Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que tengan ahí a mano el cuadernillo, tengan una hoja de papel, lápiz, una goma, para que empecemos con esta parte que es el dimensionado. Sí, que les había comentado que es bien importante en esta materia, que todos los elementos, sean vigas, columnas y base, siempre hay un dimensionado, ¿no? Hay un predimensionado, hay un análisis de carga y hay un dimensionado que es la parte fundamental, ¿no? Es la última parte, es donde ya se define las dimensiones justamente del elemento, que es lo que importa, para que pueda resistir la carga que nosotros hemos calculado. Así que bueno, no me voy a demorar mucho en lo que es la parte teórica porque ya lo vienen viendo, ya lo saben bien. Vamos a ver solamente dos ejemplos. Un ejemplo para losas de una dirección y un ejemplo para losas de dos direcciones. Bueno, vamos nomás. El objetivo, como les venía diciendo, de cualquier dimensionado, en este caso de losas, sería determinar la altura de la losa y el acero, ¿no?, que van a conformar esa losa. La altura, ustedes ya tienen una idea cuando hicieron el cálculo de la altura mínima y después estimaron una altura mayor, ustedes ya tienen una idea. Ahora se va a ver si esa altura funciona realmente para soportar el peso de la losa. Bien, el procedimiento siempre es el mismo, ¿no? Primero es la dirección, que ya lo hicieron. Después viene la altura, que también ya lo hicieron. Después vienen las solicitaciones, que es saber no la carga, sino el esfuerzo que está sufriendo esa losa. Recuerden cuando veíamos lo que eran las solicitaciones, teníamos flexión, no, ¿verdad?, tracción, compresión, todo ese tipo de solicitaciones. Obviamente uno tiene que saber a qué esfuerzos está sometida una losa, que por ahí creo que también ya les había anticipado, que es la flexión, ¿no?, una flexión simple. Entonces sería determinar el esfuerzo que está sufriendo esa losa. Y lo último es hacer el acero, que también ya lo vieron cuando hicieron lo que es flexión simple, ¿no?, con todas esas fórmulas que yo les había dado. De todas maneras hay un video, ¿no?, que les hice. Les voy a dejar por acá el link, cualquier cosa, para que lo vayan a ver. Bueno, este es el procedimiento para realizar el dimensionado de una losa. Dirección, altura, solicitaciones y el acero. Que lo nuevo para ustedes sería solamente las solicitaciones. Muy bien, vamos a ver qué datos necesitamos para el cálculo. Necesitamos la resistencia del hormigón, el tipo de hormigón, F'C, la fluencia del acero, también la resistencia del acero, se simboliza con Fi. Las luces, obviamente, que también ya la tienen ustedes de cada losa. El recubrimiento, que eso, recuerden cuando les había explicado que el recubrimiento es una capa de hormigón que recubre la armadura, es decir, que va por debajo de la armadura, y varía entre 1,5 2,5 centímetros, ¿no?, dependiendo el fin. Recuerden que el recubrimiento sirve para proteger la armadura, así que de acuerdo al espesor va a ser mejor, ¿no?, la protección que tenga. Y por último, obviamente, la carga, que también ya la calcularon. Bien. Acá yo les hago un cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque para calcular una losa, digamos, para dimensionar una losa, depende si la losa es de una dirección o de dos direcciones, el método que se va a usar. Entonces acá les hago una comparación, ¿no?, en todos los pasos que nosotros tenemos, qué forma se usa o qué método se usa en el tipo de losa. Ya saben que para la dirección la fórmula es esta, si es de una, y esta si es de dos. En la altura es la misma tabla, ¿no?, la tabla número 2. Ya saben cómo hacer, buscaban las condiciones de borde y buscaban el coeficiente m. Y vean acá en las solicitaciones es donde se distingue, ¿no? Para las losas de una dirección usamos la tabla 3, y para las losas de dos direcciones usamos desde la tabla 8 a la 11. Todas esas tablitas se usan para las losas de dos direcciones. Para el acero ya se usa directamente la flexión simple para ambos casos, que ustedes ya lo manejan.
Así que vean, ¿no? La única diferencia que hay en el cálculo es en la solicitación. Ahí va a cambiar la manera en que nosotros calculamos el momento, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de flexión estamos hablando de que hay un momento. Entonces la idea de esto es calcular el momento que están soportando esas losas. En estática obviamente ustedes ya manejaban cómo calcular el momento, pero no nos vamos a poner a hacer todo ese cálculo ahora. Vamos a hacer un poco más simplificado, pero que bueno, tiene sus dificultades también. Vamos al primer ejemplo. Este es un ejemplo, una losa de una dirección, obviamente. Acá están los datos que yo les decía recién. Están las luces, recubrimiento y la carga. Ahí está la losita. Les pongo acá un esquema para que ustedes se den una idea cuando hagan su proyecto, ¿no? Cuando van a calcular la losa que yo les designé, para que tengan una idea ustedes de la losa que están calculando. Muy bien, entonces empezamos primero, dijimos con la dirección. Bueno, para la dirección ustedes ya saben que es la luz mayor dividida en la luz menor. En este caso tenemos 5,2 dividido en 2,4. Eso me da 2,16. Por lo tanto la losa es de una dirección. Muy bien. Bueno, este obviamente ya acá está el dibujo, ¿no? Ya se sabe que es de una dirección. Pero después tienen que hacer ejercicios también de esto. Están al final del cuadernillo. Y ahí no les digo yo si es de una o dos direcciones. Por eso es que les explico esta parte. Bueno, vamos a la altura mínima. Para la altura mínima necesitábamos la tabla número 2, creo que era. Entonces el H mínimo es igual a la luz menor, que en este caso es 2,4, sobre el coeficiente M. El coeficiente M, recuerden que lo buscamos en una tabla. Acá están las tablitas. Entonces buscan la tabla número 2. Acá está. En este caso las condiciones de borde, la losa que nosotros tenemos es simplemente apoyada, no tiene nada a los costados. Obviamente recuerden que nosotros analizamos en el caso de las losas de una dirección el lado más corto. Así que en el lado más corto no tiene nada a los costados, entonces el coeficiente es 30. Bueno, entonces esto me da 0,08. Entonces estimamos, esto es metros, estimamos una altura de 10 centímetros. Acá eso tengan en cuenta, no expliqué mucho, pero vean que a los costados ni para arriba ni para abajo tiene nada, y del lado menor, que es el que importa, tampoco tiene nada a los costados. Esas son las condiciones de borde. Bueno, vamos ahora sí, todo esto ya lo maneja, ¿no? Todo esto, lo que es una dirección y la altura ya está. Ahora sí vamos a lo que es las solicitaciones, que ahí presten mucha atención, porque esto va a ser lo nuevo. Para las solicitaciones ya le había puesto en el cuadrito, utilizamos la tabla número 3 para las losas de una dirección. Entonces buscamos la tabla número 3. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar este esquema. Y siempre que ustedes hagan este trabajo de dimensionado, yo les recomiendo que hagan un dibujito pequeño de la losa, sin escala, sin nada, y abajo dibujen el diagrama del momento, que ustedes ya también lo saben hacer por estática. Acá yo en rojo les marco lo que sería el momento máximo, que ese es el que nosotros queremos calcular. Vean que yo acá pongo las condiciones de borde, simplemente apoyada, y el diagrama de momento, ¿no? La parábola, y bueno, en este caso en el medio coincide con el momento máximo. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar en la tabla es este diagrama. Entonces vamos a la tabla número 3, la siguiente, que dice solicitaciones para vigas y losas de una dirección. Entonces nuestro esquema es este.
Y acá al lado nos dice la fórmula, ¿no? La fórmula del momento en el tramo, las reacciones y la fórmula del momento en el apoyo, que en este caso no hay. Acá hay un pequeño error, después corrijan. Acá el por L tendría que ir acá al costado. Se me lo vino para abajo. Bueno, entonces utilizamos este diagrama y la fórmula sería esta: Q por L al cuadrado sobre 8. Otra cosa que también les marqué acá, siempre es muy importante que ustedes le pongan nombre a los momentos. En este caso obviamente hay una sola losa, no tendría mucho sentido. Pero después cuando tengan dos losas en los ejercicios, ahí van a tener muchos momentos. Entonces es importante que ustedes distingan con algún nombre. Por ejemplo, MT, supongamos que tuviéramos tenido dos losas de una dirección. Este iba a ser MT1 y el otro iba a ser MT2, ¿no? Entonces es importante que acá lo escriban a eso para que después no se pierda. Bueno, entonces dijimos que la fórmula es MT igual Q por L al cuadrado sobre 8. Muy bien. Acá la longitud siempre es la menor. Siempre trabajamos con la longitud menor. Bueno, la carga, acá en los datos está 8,9 y la longitud menor es 2,4. Entonces vamos reemplazando. 8,9 por 2,4 al cuadrado sobre 8. Bien. Eso a mí me da 6,4. Recuerden que acá la unidad de medida es kilonewton metro, ¿no? Estamos hablando de un momento. 6,4 kilonewton metro. Bien, ese es el valor que nos importaba a nosotros, ¿no? Calcular el momento. Cuando estamos en el paso de la solicitación, lo que importa es calcular el momento. Así que el momento de esta losa, el momento que está soportando esta losa, son 6,4 kilonewton metro. Bien, este es el valor que importa. Recuerden también cuando yo les explicaba el funcionamiento de las losas de una dirección y de dos direcciones, la losa de una dirección funciona, digamos, del lado menor. En el lado mayor no hay momento. ¿Por qué? Porque recuerden que las vigas van del lado mayor. Entonces cuando esta losa se empieza a flexionar, se va a flexionar desde el lado menor, más o menos con esta forma. Entonces tenemos que calcular un solo momento. En cambio, cuando teníamos losas de dos direcciones, el funcionamiento era conjunto de los dos lados. Entonces ahí la losa se flexiona de los dos lados. ¿Sí? Se hace como una especie de paño que yo le decía, ¿no? Como un trapo que está agarrado a los cuatro lados y se dobla. Entonces tenemos que calcular ahí dos momentos. En este caso, cuando la losa es de una dirección, calculamos un momento nada más. Bueno, el A0 es todo lo que ustedes hacían en flexión simple, en ese video que yo les había explicado. Así que ahora no me voy a detener a calcular, digamos, uno por uno todo eso. Ustedes, si después lo quieren, lo corroboran. Yo voy a poner directamente los resultados. MN daba 7,11 kilonewton metro. Ahora seguía el MN chiquito. Y MN chiquito me da 0,059. De ahí entrábamos a la tabla. Recuerden, no les hago solamente un recordatorio. Acá la tabla. Acá nosotros tenemos un hormigón 25. Entonces el mínimo es este 0,064. Y el MN que nos salió a nosotros es 0,059. ¿Sí? Entonces está por arriba. Vean, ¿no? El 0,059 estaría por
arriba del 25. Por lo tanto tenemos que elegir el mínimo, que es 0,066. Entonces caso A es 0,066. Y aquí es donde yo me doy cuenta que la altura que elegimos está bien, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta que la altura verifica. ¿Cuándo la altura no verificaría? Cuando el MN supere al 0,211. ¿Sí? El MN siempre tiene que ser menor a este valor 0,211. Si el MN lo supera, quiere decir que anda por acá. Ahí debo aumentar la altura. Entonces en este caso, ahí si ustedes cuando hagan los ejercicios pueden poner la altura verifica. Muy bien. Y por último, el último paso que hacíamos era el A sub S, que es el A0. Bueno, que a mí me sale 2,5 centímetros cuadrados. Muy bien, hasta ahí ustedes sabían, ¿no? Hacerlo. Ahora yo les decía que dependiendo de cada elemento, si es losa, si es viga, si es columna, este valor se va a interpretar de maneras distintas, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el acero que la losa necesita. Pero el acero en las losas no está distribuido de la misma forma que las vigas, ni en la misma forma que las columnas, ni en la misma forma que la base. Entonces, para saber cuánto equivale esto, porque a ver, uno no va a comprar acero y dice, bueno, deme 2,5 centímetros cuadrados de acero. Uno tiene que ir con el diámetro del hierro y la cantidad de hierro. Ese es el valor que a nosotros nos interesa. Entonces para eso hay una tabla también, que es la tabla, no sé qué número será, pero es esta. Ya me fijo acá. Creo que es la 12. Tabla número 12. Esta tabla para losas. ¿Cómo se usa esta tabla? Bueno, en el cuerpo de la tabla, que sería esto, este hierro, estos son los diámetros, ¿no? 4,2, 6 y 8, diámetro 8, diámetro 6 y 10, y así. Esta es la separación, porque en la losa, recuerden que los hierros van separados. Este diámetro 4,2 no se usa, así que directamente lo tachan. Para losa no se usa 4,2. Entonces nosotros buscamos el valor que nos salió en la fórmula acá en el cuerpo de la tabla, y vemos el diámetro que corresponde y la separación. En nuestro caso era 2,5. Entonces siempre empiecen por la columna del 6. Recuerden que lo mínimo, digamos, el tope sería 10, no puede ser más chico que 10 y tampoco más grande que 20 para la armadura principal. Todo eso está en la teoría. Bueno, entonces buscamos 2,5 y lo más cercano sería este 2,48 o 2,57. Eso ya no importa, ¿no? Así pueden elegir cualquiera de los dos, el más cercano. No va a cambiar mucho. Bueno, entonces elegimos, yo voy a elegir el 2,57, que es diámetro 6, separación 11 centímetros. Entonces de acá nosotros sacamos, sería 1 del diámetro 6. A ver, espérenme que ya voy con el simbolito. 1 del diámetro 6 cada, no sé, es que se abrevia así, cada 8 centímetros. Esta es la equivalencia, ¿no? 2,5 centímetros cuadrados son un hierro del 6 cada 11 centímetros. Ahí está. Este es el valor también que ahora nos importa. Bueno, y ahí no terminaba la cosa, porque todavía en las losas de una dirección, recuerden que lleva armadura principal, que es esta, y también una armadura que se llamaba de repartición, ¿no? Que la abreviamos así a SR, que es la quinta parte de la armadura principal. Eso también les preguntaba en la parte teórica. Entonces reemplazamos 2,5 sobre 5
y me da 0,5 centímetros cuadrados. Lo mismo de recién. Buscamos en la tabla el 0,5 centímetros cuadrados y vemos la equivalencia de hierro que tiene. Entonces empezamos con la del 6 y vean que el último número es 0,83, es decir, el 0,5 estaría por abajo. Por lo tanto, tengo que elegir el mínimo. ¿Cuál era el mínimo? Del 30. 1 del 6 cada 30. Entonces, esto sería 1 diámetro 6. Bien. Cada 30 centímetros. Y listo. Ya quedó dimensionada la losa. Hemos verificado la altura, ¿no? La altura ya sabemos que queda definitiva como 10 centímetros. Y tenemos el hierro, ¿no? Porque recuerden que una losa de hormigón armado está formada por hormigón y acero. Entonces el acero principal sería 1 de 6 cada 11 y el de repartición en este caso, solamente en este caso, 1 de 6 cada 30. En losas de dos direcciones no hay acero de repartición, hay acero principal en los dos sentidos, ¿sí? En el sentido más largo y en el sentido más corto. Bueno, y ahora lo último que se hace es un pequeño diagrama, que eso también les había explicado yo por ahí cuando le hice un cuadrito con todas las partes, que el detalle armado, que esto va sin escala, ¿no? Esto solamente es un diagrama. Voy a poner acá por las dudas, siempre me preguntan si esto va a escala. No, esto no va a escala, esto es sin escala, es solamente un esquema. Es para ver cómo van a ir distribuidos los hierros. Recuerden que la armadura principal va en el sentido más corto. La armadura principal es una caballeteada, una lisa, una caballeteada, una lisa, y así sucesivamente hasta el final. La armadura de repartición es toda lisa. Obviamente acá yo les hago dos nada más, pero es toda la losa va cubierta. Y bueno, ahí señalamos, ¿no? Y marcamos lo que hemos calculado. Entonces acá sería 1 diámetro 6 cada 11 centímetros. Y acá 1 del 6 cada 30 centímetros. Bien. Y ahí quedó dimensionada perfectamente la losa. Ya sabemos qué hierro va a llevar, sabemos qué altura va a tener y obviamente los lados ya están determinados, ¿no? Así que bueno, ese es el dimensionado en el caso de losas de una dirección. Vamos a ver un ejemplo más para losas de dos direcciones. Ya con este ejemplo terminamos. Bueno, acá tenemos la losa, ya obviamente acá hay de dos direcciones. Tenemos los datos, las luces, el recubrimiento y la carga. Bueno, vamos a ir ahora un poquito más rápido, ya voy a ir salteando algunos pasos, ¿no? La dirección, bueno, ya sabemos que luz mayor sobre luz menor, 1,05 da esto, entonces estamos hablando de dos direcciones. Muy bien, vamos a la altura. Ya saben también que tienen que usar la tabla para buscar el coeficiente M. En este caso el coeficiente M es 50. Lo vamos a ver por las dudas. Siempre queda alguna duda por ahí. Está la tablita. Y la losa que nosotros tenemos es libre de los cuatro lados. Entonces el coeficiente es M. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque voy a los costados, no tengo nada. Y acá al otro costado tampoco tengo ninguna losa. Si tuviera otra losa, bueno, ahí ya la condición cambia. Esto da directamente 0,1 metros. Entonces acá directamente, como ya la altura es un poco grande, son 10 centímetros, directamente nos podemos quedar con ese valor. H igual a 10 centímetros. Recuerden que puede ser mayor o igual, no hay problema. Yo elegí el igual.
Bueno, ahora sí vamos a la solicitación. Acuérdense que yo les decía, siempre hagan un dibujo chiquitito, ¿no? Este paso por ahí parece innecesario, parece tonto, pero no, es muy importante. Tienen que hacer un dibujito chiquito de la losa y marcar los momentos, diagramar el momento. Eso a ustedes les va a ayudar a orientarse. Recuerden que como estamos en una losa de dos direcciones, la losa tiene momento máximo en los dos lados. Entonces por eso hice dos diagramas así. Y acá también tienen que tener en cuenta las condiciones de borde. Como acá no, la losa está libre de los cuatro lados. Bueno, entonces acá es simplemente apoyada, simplemente apoyada, simplemente apoyada, simplemente apoyada. Y lo que les decía también en el dibujo anterior, ponerle nombre a los momentos. Entonces este va a ser MX y este va a ser MI. Ve que ya tenemos dos momentos para calcular. Este dibujito como que me da una orientación, ¿no? Hacia dónde vamos. Bueno, tenemos que calcular dos momentos, ¿sí? En el anterior, la información que me da el dibujito es que, bueno, tengo que calcular un solo momento. Y acá lo importante es ponerle nombre, porque cuando tengamos más losas, supongamos que al lado acá tenga otra losa, ya sea de una o de dos direcciones, ya va a haber 3 o 4 momentos para calcular. Entonces cuando uno va a hacer los cálculos no se tiene que perder, ¿cuál era el MX, el MI? Entonces se empieza a perder con el momento. Entonces, por eso es bueno ponerle nombre. Bueno, comencemos nomás. Acá, como les había anticipado también en la primera tabla, acá para las de una dirección utilizamos la tabla 3, no hay problema. En cambio para esta utilizamos de la tabla 8 a la 11, que son un poquito más difíciles de usar, pero nada que no se pueda aprender. Entonces les voy a explicar cómo se usa la tabla. Son estas, ¿sí? Vean que son varias tablas. Esta es la primera, esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta y esta es la última. Fíjense que las tablas van cambiando de acuerdo a las condiciones de borde de la losa. La primera es cuando la losa está libre de los cuatro lados. La segunda es cuando está empotrada de un solo lado. No importa si del lado izquierdo, si del lado derecho, si del lado de arriba, si del lado de abajo. Lo que importa es que esté empotrada de un solo lado. Acá también dos empotramientos, pero opuestos, digamos, ¿no? Uno del lado y otro del otro. No importa si es arriba o abajo, pero son dos empotramientos opuestos. Acá son dos empotramientos contiguos, no importa si es este o esta esquina, pero son dos. Bueno, acá son tres, ¿no? No importa si es el de arriba o el de abajo. Y bueno, cuatro lados empotrados, en un solo caso, ¿no? Bueno, entonces nosotros elegimos la tabla de acuerdo a las condiciones de borde. En el caso de esta losa, la condición de borde es libre de los cuatro lados, entonces elegimos esta tabla. Bueno, aquí vean que están la fórmula de los momentos. Vean que acá está MX y acá está MI, ¿no? Y fíjense cómo es la fórmula, ¿no? Es MX minúscula por Q por la luz menor al cuadrado, y en el momento en I también coeficiente MI por Q por L menor al cuadrado. Entonces la pregunta es: ¿quién es MX y MI? Bueno, MX y MI los sacamos de acá. ¿Sí? Acá está RX y RI, eso me sirve para las reacciones, que después lo vamos a usar también, por ahora no. Entonces ahora la pregunta sería cómo determinar estos valores, ¿no? Bueno, acá también la tabla me ayuda. Ustedes siempre tienen que ver, ¿no? La tabla. Primero tienen que calcular este coeficiente epsilon, que se calcula dividiendo la luz menor. Acá no se confundan porque cuando hacíamos la dirección hacíamos la luz mayor. Bueno, acá no, acá es la luz menor. Siempre la luz menor, ven. Luz menor. ¿Qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar si es Lx dividido en Li o si es Li dividido en Lx. Entonces eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Bueno, calculemos entonces el epsilon. Entonces siempre es luz menor en luz mayor. Y tienen que anotar si estamos dividiendo X en Y o Y en X. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, la que está en X es la horizontal, ¿no? En este caso es 5 metros. Y la que está en Y es la vertical, 5,25.
Bueno, entonces luz menor en luz mayor sería 5, que está en X, dividido en 5,25 que está en Y. Siempre anótense, estamos dividiendo X en Y o en Y en X. Bien, eso me da 0,95. Es el valor de epsilon. Entonces yo ya sé que mi valor de epsilon es 0,95 y tengo que entrar a la tabla por la parte de arriba. ¿Por qué por la parte de arriba? Porque estoy dividiendo X en Y. Entonces desde acá para abajo busco mi valor de epsilon. Ven que acá como que la tabla llega a 1 y vuelve 0,95 así hasta 0,50. Bueno, la parte de abajo es cuando uno divide Y en X. ¿Qué sería dividir en Y en X? Sería, por ejemplo, que la losa esta esté girada. Supongamos, a ver, lo voy a girar acá. Espero que no se me arme así, por ejemplo. Supongamos que esté así. Entonces sería luz menor. ¿Cuál es la luz menor? Siempre es la misma. Entonces ahora estoy dividiendo Y en X. ¿Ven la diferencia? Si la losa mía hubiese estado así, iba a dividir luz menor en luz mayor, Y en X, entonces iba a entrar por la parte de abajo. Bueno, no estamos en ese caso, así que volvamos a lo mismo. 0,95 por la parte de arriba. Entonces, desde acá busco 0,95, acá está. Una vez que llegué, veo los valores de MX y MI. 0,041 y 0,0365. Esos valores los anotamos acá, si quieren abajo o al lado. Ahí está. Entonces MX es igual a 0 más 0,41 y el MI 0,0365. Bien, de acá vamos a calcular el MX, este que dijimos, que la fórmula siempre es la misma, es MX por, eso está en la tablita, ¿no? Por la carga por la luz menor al cuadrado, ¿sí? Luz menor al cuadrado. Bien, entonces solamente sería reemplazar. El MX lo tenemos acá, 0,041 por la carga, que la carga de esta losa era 9,9 por la luz menor al cuadrado, que es 5 al cuadrado, ¿no? Bueno, ustedes pueden hacer toda esa cuenta, a mí me da 10,15. Y acá la unidad, recuerden que es kilonewton metro, es un momento, ¿sí? Siempre les corrijo eso y siempre se equivocan, así que por eso cada rato lo digo. Bueno, acá la fórmula sigue la misma, nada más que en vez de MX ponemos MI. MI lo sacamos de la tabla, son 0,0365 9,9 por 5 al cuadrado. Bueno, a mí este cálculo me da 9. Después ustedes lo pueden verificar, qué cosa me dicen por el grupo, hacen algún comentario en el video. Bueno, y ahí ya tenemos los dos momentos, que es lo que queríamos calcular. Entonces eso lo podemos escribir, lo podemos resaltar, porque son los valores que importan. MX igual a 10,15 kilonewton metro y bueno, lo voy a poner acá al lado porque no. MI igual a 9 kilonewton metro. Bien, ahí están los dos momentos que queríamos calcular. Muy bien, esa es la parte de la solicitación. Recuerden que la solicitación, el propósito es calcular el momento o la solicitación que tenga el elemento. Por ejemplo, cuando vamos a las columnas están sometidas a compresión, entonces tenemos que la solicitación que hay que calcular es la compresión. Muy bien,
Y ahora sí, por último vamos al acero, pero acá es donde ya la cosa se empieza a poner larga. ¿Por qué? Porque el acero se calcula para cada momento. Entonces sería un acero para mx y después otro acero para mi. Pues acá hay que hacer dos veces el calculito que ustedes ya saben hacer, que está en el video anterior. Bueno, entonces acá también es importante que ustedes pongan los títulos, ¿sí?, del acero que van a calcular. Entonces vamos a comenzar con el mx. Acá también no voy a hacer todo. Entonces, solamente voy a poner resultados. Después ustedes lo controlan. mn me da 11,27 kN metro. Después seguía el mn minúscula. Bien, y acá me da 0,069 y con esto sacamos el caso A. Y también acá hacemos la verificación, ¿no? Vemos si la altura verifica. Si la altura con un momento no verifica, es decir, con un mn, hay que cambiarla. Tiene que verificar con los dos, digamos. Bueno, 0,069, tenemos un hormigón 30, entonces lo más cercano es este. Entonces el caso A es 0,07. Ahí está, 0,068 y 0,07. Caso A. Caso A es 0,07. Por lo tanto, acá también podemos poner entre paréntesis que la altura verifica. Muy bien. Por último vamos al acero. Obviamente el acero para X, ¿no?, que después vamos a hacer el acero para Y. Bueno, ahí me da 3,48. Un detalle que justo me estoy acordando, mal. Antes que recuerden que después de esto tenemos que buscar la tabla, ¿no? Pero cuando van a hacer el mn, en la fórmula tienen que poner el ancho estático, ¿sí se acuerdan? Bueno, el ancho estático para losas siempre es 1 metro. Menos mal que me acordé. Sí, es 1 metro siempre. En las losas de una dirección y en las losas de dos direcciones el ancho estático es 1 metro. Obviamente cuando lo ponen acá en mn tiene que poner 1 nomás porque ahí va en metro. Pero cuando va acá en el A sub S va en centímetros, ahí tiene que poner 100 centímetros, ¿sí?, en el numerador. Bueno, esto buscamos en la tabla. La tabla para losas, acero para losa, que es esta. Tenemos 3,48, buscamos en lo del 6, vemos que ya me pasé del mínimo, digamos, que era 10, ¿no? Entonces vamos a hierro del 8. 3,48, acá tenemos 3,47, que es, tengo que ver la separación, que son 14,5. O sea, la separación que está en esta columna, ¿no? Dice sep, 14,5, la separación. Entonces sería 1 del diámetro 8 del diámetro 8 cada 14,5 centímetros. Muy bien. Este es el acero en X. Yo le pongo a SX, pero para que no se confundan, pero no hace falta que vaya, digamos, porque si acá ya aclaré que estoy haciendo MX, no hace falta. Bueno, y ahora hacemos lo mismo, pero para MI. Todo lo mismo. Muy bien. O sea, como el MN y todo lo demás, ¿no? Bueno, el MN mayúscula a mí me da 10 kilonewton metro. MN minúscula me da 0,061. Por tanto verifica, ¿no es cierto? Caso A, yo elegí de 0,066. Después ustedes controlan si quieren. Entonces acá también ponemos que la altura verifica.
Y por último vamos a la S. Recuerden, repito de nuevo por la duda, no los hayan escuchado recién. Bueno, acá esto me da 3,07 centímetros cuadrados. Repito que el ancho estático es 1 metro en las losas. 1 metro. ¿Sí? Cuando van a hacer el MN, en el denominador tienen que poner 1, ahí no va a cambiar nada. Y cuando van a hacer el acero, que el ancho estático, que es el BW, ¿no? Va en el numerador en centímetros y tienen que poner 100 centímetros. Bueno, esto buscamos en la tabla como recién. ¿Cuánto era? 3,07. Entonces buscamos, acá también vemos que la del 6 no alcanza. No. Entonces buscamos acá 3,07, tenemos 3,05. Es más cercano, ¿no? No hace falta que sea exacto. 16,5. Entonces sería 1 del 8. No voy a copiar todo esto. 1 del 8 cada 16,5. Vamos a resaltar ahí esa partecita. Listo. Bueno, ya sabemos que los dos valores que nos interesan son estos, ¿no? El acero que hemos calculado. Entonces lo último es hacer el detalle de armado, que me quedó abajo. Y acá, como una losa de dos direcciones, lleva acero principal en los dos sentidos, sentido X y en el sentido Y. Acero principal, que es el caballeteado, ¿no? Uno caballeteado y uno liso. Y bueno, acá escribimos los valores que calculamos, que para X es 1 del 8 cada 14,5, creo que era. Sí, 14,5. Y bueno, acá es 1 del 8 cada 16,5. Y ahí está. Ya está dimensionada la losa de dos direcciones en este caso. Y bueno, eso es todo. Como ven, es un poco más largo que lo anterior porque tenemos muchos momentos. Así que bueno, tienen para hacer ejercicios en la página 63 el A, el B y el C. Ese los voy a estar controlando después. Así que vayan avanzando con eso, y obviamente con su proyecto todavía no van a poder avanzar porque ninguno tiene este tipo de losa así libre de los cuatro lados, ¿no? Todos tienen con, por ejemplo, una losa acá arriba, o otra acá al costado o abajo, o en los dos costados. Bueno, tienen distintos casos, así que por el momento no van a poder avanzar con el proyecto, pero sí con los ejercicios que están en la página 63 y 64, el A, el B y el C. Tienen tres losas ahí para calcular, de una y dos direcciones. Así que revisen bien el video, cualquier duda, están preguntando, pero siempre revísenlo bien, ¿no? Porque por ahí yo lo dije y no lo escucharon, y bueno, y me caen todos con la misma duda. Así que bueno, hay cosas ahí que hay que tener en cuenta, pequeños detalles, ¿no? Como por ejemplo esto de X en Y o Y en X. Son cosas que siempre tienen que estar prestando atención, y no se olviden que eso se me había pasado, lo del el ancho estático, que es 1 metro. Yo no me di cuenta porque directamente puse el valor de MN y AS, entonces no reemplacé el ancho del BW, pero es 1 metro. Siempre en las losas es 1 metro. Entonces en MN iría 1 en el denominador, y en AS iría 100 centímetros en el numerador. Bueno, eso es todo. Espero que lo hayan entendido, que hayan podido, tal vez lo pueden repetir este ejercicio, si todavía no quieren hacerlo del práctico. Pueden hacerlo ustedes a este ejercicio y controlar si les da igual, que le va dando igual que a mí. Sería un buen ejercicio de hacer eso. Se le va dando todos los valores iguales, y al final el dibujo. El dibujo acá. Esto yo lo marco con rojo para distinguirlo, ¿no? Pero no es que en el plano va con rojo. En el plano va todo con negro.
Esto yo lo marqué con rojo para que se distinga bien. Así que bueno, eso es todo. A trabajar, que este tema es el más importante. Nos vemos en la próxima.